Decía, vamos a estar estudiando en esta mañana el capítulo número 22 de esta confesión de Filadelfia, que habla acerca de la adoración religiosa y el día de reposo. Este capítulo 22 habla sobre la adoración religiosa y el día de reposo. Pero en esta mañana vamos a estar hablando solamente acerca de la adoración. Vamos a ver el primer párrafo de este capítulo número 22. Y dice así, voy a citar la confesión en su primer párrafo. Dice acá: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que, por tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma y con todo el corazón y todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instruido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Amén. Este primer párrafo, como les hablaba, habla acerca de la adoración. Y cuando citábamos la confesión veíamos cómo menciona y habla acerca de que, dice la primera parte, de que la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios, y esto es una verdad bíblica. Amén. Y esto lo podemos ver, que el apóstol Pablo lo mencionaba en Romanos capítulo 1, verso 20, cuando enseñaba y decía: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto enseña, ¿verdad?, que todo lo creado, toda la creación, da evidencia, ¿verdad?, más que suficiente, que existe un Dios, y ese es el Dios de toda la creación. Pero sigue hablando de la confesión y dice que ese Dios, ¿verdad?, que ha sido revelado a través de la creación, dice que tiene señorío y soberanía sobre todo. Ese es nuestro Dios. Él gobierna sobre su creación. Es justo, es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido. En otras palabras, ese Dios de la creación que se ha revelado a través de todo cuanto ha hecho, dice que debe ser alabado. Él merece ser exaltado. Nosotros no merecemos adoración, alabanza, no merecemos reconocimiento, pero Dios sí, porque Él es el Dios de toda la creación y Él merece que se le alabe, se le exalte y se le adore. Y esto lo podemos ver en el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versos 6 y verso 7, cuando dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Amén. Vemos como el profeta enseña de que solamente a Dios debemos darle adoración y solamente Él es digno de ser temido y de ser reverenciado. Ahora, ese Dios de toda la creación que vemos que es digno de ser temido, reverenciado y adorado, ¿verdad? Y vemos en la otra parte de este primer párrafo, dice que además es digno de ser servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas, enseñando de que nosotros no debemos darle a Dios una adoración a medias y con desánimo, sino que debe ser con todas las fuerzas de nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y esto lo vemos en Marcos 12, 33, cuando dice la Escritura: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Recuerden que Jesús enseñaba de que habían dos mandamientos fundamentales. El primero era amar a Dios, ¿verdad?, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y el segundo es semejante al primero, y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, ya vimos que ese Dios que se ha revelado a través de la creación, que es un Dios
que merece alabanza, merece adoración, merece que la iglesia le adore. Bueno, pues ahora quizás nos podamos hacer algunas preguntas y quizás nos preguntemos, bueno, ¿cuál es la forma correcta de adoración a Dios? Quizás podamos pensar y decir cómo Dios debe ser adorado. Quizás podemos decir, mi adoración está siendo congruente con el Dios al cual va dirigida dicha adoración, y así quizás nos pudiéramos hacer muchas preguntas, ¿verdad?, en cuanto a la adoración a Dios. Pero vamos a ver el manual que Dios nos dejó en cuanto a la adoración, y es la Biblia, ¿verdad? Pero antes vamos a ver la parte B de este primer párrafo, y dice: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. En otras palabras, podemos decir que para nosotros adorar correctamente a Dios, debemos hacerlo de acuerdo a lo que Él mismo ha enseñado en las Escrituras de lo que es una verdadera adoración. Amén. La adoración, amados, no es algo inventado por el hombre, no es algo que el hombre en una ocasión decidió hacer como respuesta a Dios, sino que es algo que Dios mismo ha creado. Dios creó al hombre, diseñó al hombre, pero también creó la adoración para que el hombre le adorara. Por eso debemos ver a través de las Escrituras qué es lo que Dios enseña y qué es lo que Dios prescribe, ¿verdad?, en las Escrituras, para que nosotros podamos adorarle de la forma que Él demanda y de la forma que Él pide que se le adore. Recordamos que en una ocasión alguien compartía y decía: si es tu cumpleaños y alguien te prepara una fiesta, imaginemos que quieren preparar una fiesta sorpresa y te mandan a hacer un cake del sabor que no te gusta, te adornan, te decoran todo el local del color que no te gusta y te ponen una música que no te gusta, lo hicieron con la mejor intención, pero cuando llegas al cumpleaños y te hacen la sorpresa, bueno, pues no te gusta nada de lo que han hecho para ti, ¿verdad? Así mismo es Dios, aunque muchas veces querramos adorarle y hacerlo con la mejor intención, pero no debemos hacerlo como a nosotros nos parece o como a nosotros nos gustaría, sino que debemos de hacerlo como Dios lo demanda en su palabra. Y hay 5 principios bíblicos con respecto a la adoración al Dios verdadero, y vamos a verlo en esta mañana rápidamente. En primer lugar, vamos a ver qué es la adoración. Muchas personas, pastores, teólogos, han tratado de definir lo que es la adoración, pero yo quisiera mencionar un concepto rápido que el pastor John MacArthur compartía, y dice: es un deseo que consume al hombre de querer darle a Dios e incluye el dar de nosotros mismos, nuestras actitudes y nuestras posesiones. En otras palabras, es ese deseo intenso del hombre de darle a Dios, y eso básicamente esa adoración es darle a Dios, es darle a Dios de nuestro tiempo, es darle a Dios también de nuestra economía. La ofrenda es una forma de adorar a Dios, es darle a Dios nuestros dones, nuestros talentos, toda nuestra vida, ponerlo al servicio de Dios, es adoración. Como le decía, 5 principios que quiero compartir rápidamente, y el primero dice: Dios rechaza la adoración que no corresponde con lo mejor de mí. O sea, cuando nosotros vamos a darle adoración a nuestro Dios, pero no corresponde con lo mejor que yo le pueda dar, bueno, pues Dios rechaza esa adoración y no la recibe con agrado. Lo podemos ver en Génesis 4, versos del 3 al 5, cuando Caín y Abel ofrecen ofrenda a Dios, ¿verdad?, en adoración. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos que hay una diferencia, dice la Escritura, que Caín trajo del fruto de la tierra, pero en cambio Abel, ¿qué hizo? Él trajo lo mejor, ¿verdad?, de los primogénitos de las ovejas. Y vemos que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque él trajo lo mejor. Y es ahí muy importante en ese punto nuestra adoración, que cuando le vamos a dar adoración a nuestro Dios, debemos hacerlo con lo mejor que tenemos, con lo mejor que somos, y no darle a Dios
pues lo que nos sobra o quizás darlo sin deseo muchas veces, ¿verdad? Sino que debemos hacerlo con un corazón dispuesto y hacerlo de la mejor forma. En segundo lugar, el segundo principio que encontramos respecto a la adoración, dice que Dios rechaza la adoración de labios y no del corazón. Dice la Escritura en Mateo 7, versos del 6 al 7, Marcos 7, versos del 6 al 7, dice la Escritura: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y Jesús está enseñando acá porque los fariseos estaban enseñando y estaban diciendo que los discípulos estaban transgrediendo los mandamientos y la ley, comiendo los alimentos sin lavarse las manos. Y Jesús lo llama hipócritas y le dice: bien profetizó Isaías, y cita al profeta Isaías y le dice: pues este pueblo del labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestra adoración, amado, en segundo lugar, debe estar alineada a un corazón que esté humillado y rendido a los pies de nuestro Dios. No puede estar separado, no podemos alabarlo y adorarlo de labios, mas nuestros corazones estar lejos de Dios y lejos de lo que Él nos manda en su palabra. En tercer lugar, el tercer principio que quiero compartir lo dice de la siguiente forma: Dios rechaza la adoración al Dios verdadero, pero con una idea reducida de ese Dios. En otras palabras, quiero explicarlo. Muchas veces, en muchas iglesias, en muchos lugares, se adora al Dios verdadero, pero con una idea reducida y degradada de ese Dios. ¿Se entiende? O sea que muchas veces el desconocimiento de ese Dios que están adorando, pues lo lleva, ¿verdad?, a una adoración errónea, porque no conocen al Dios de las Escrituras y reducen a ese Dios. Por ejemplo, hemos visto cómo predican hoy en día tristemente el conocido evangelio de la prosperidad, y hablan acerca de un Dios que viene a hacer rico a las personas y de prosperar a las personas económicamente, y no está mal. Pero ese no es el fin del evangelio, no es el fin de las Escrituras, no es el motivo por el cual Cristo vino a salvar a la humanidad. Y vemos cómo reducen a Dios y vemos cómo tienen una percepción y una cosmovisión de Dios un poco limitada. Y esto vemos que ocurrió en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está predicando y va por las ciudades, y dice en el verso 22 y 23, dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Recuerde que estos atenienses, ellos creían que toda lo que es la fuerza de la naturaleza y demás, pues eran dioses que gobernaban la naturaleza por medio de las leyes, ¿verdad? De las leyes que vemos naturales. Y ellos eran muy idólatras, pero que había una inscripción en la cual ellos estaban adorando a un Dios que estaba limitado en sus mentes y en sus corazones. Y es ahí cuando Pablo le dice: mira, ese Dios que ustedes están adorando pero no conocen, ese Dios que yo les voy a presentar es el Dios de toda la creación y el único que existe. Y Pablo ahí comienza a predicarle el evangelio de Jesucristo, pero esta gente estaba adorando a un Dios que ellos no conocían, que ellos no entendían, que su razonamiento no era capaz de comprender. Y aunque sí, Dios en toda su plenitud, nosotros no lo podemos entender, pero sí vemos que a través de las Escrituras Dios se ha revelado y lo podemos conocer en cierta medida. En cuarto lugar, el cuarto principio dice: Dios rechaza la adoración con pecado en el corazón. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24 dice la Escritura: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amados, es importante saber y entender que Dios no va a recibir nuestra adoración, nuestra ofrenda, a menos que nosotros procuremos estar en paz con todo. Dice la Escritura: en cuanto dependa de nosotros. Si hay algo en nuestros corazones, algún pecado, algún sentimiento que no proviene de Dios, que no es de Dios, debemos procurar primero sanarlo, primero quitarlo de nuestra vida, ¿verdad? Y así poder ofrecer una adoración a Dios que Él se agrade de nosotros.
Nosotros claramente entendemos que todos pecamos delante de Dios, a diario nosotros cometemos pecados, pero una cosa es nosotros pecar delante de Dios y arrepentirnos, y otra cosa es constantemente vivir un estilo de vida pecaminosa y así pretender que cuando lleguemos el domingo a la iglesia, pues Dios reciba nuestra adoración. No la va a recibir. Dios no recibe una adoración donde hay un corazón que todavía, ¿verdad?, se deleita en el pecado y todavía hay cosas que no ha sanado en el corazón. Pues dice la Escritura que primero debemos dejar la ofrenda y reconciliarnos con el hermano y después venir y presentar la ofrenda a Dios. En quinto y último lugar, este quinto principio dice de la siguiente forma: Dios rechaza la adoración al Dios verdadero, pero de la forma incorrecta. Y es lo que hemos venido hablando desde el principio. O sea, yo puedo venir e intentar adorar a Dios, pero si lo hago de la forma incorrecta, de la forma que Dios no ha mandado en las Escrituras, bueno, pues Dios va a rechazar esa adoración. Y esto lo vemos en Levíticos 10, cuando Nadab y Abiú pues le dan una ofrenda o una adoración a Dios, pero no fue lo que Dios había mandado. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Esto ocurrió, este es el Dios de la Biblia. Aunque muchos no lo reciban, no lo crean, no lo entiendan, pero este es el Dios santo, 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 el cual usted y yo adoramos. Y aunque hoy en día no vemos constantemente fuego saliendo del altar, pero Dios sí se indigna cuando en el altar se ofrece fuego extraño. Y cuando vemos esto, quizás podemos preguntarnos, bueno, ¿qué ofrecieron Nadab y Abiú para que trajera consigo la ira de Dios? Bueno, pues aunque no se detalla la infracción exacta, de alguna forma infringieron el precepto para la ofrenda del incienso, probablemente debido a que se habían emborrachado. Esto lo vemos en Levítico, ahí en el capítulo 10, verso 8 y verso 9. En lugar de tomar el fuego del incienso del altar de bronce, usaron alguna otra fuente de fuego y con ello perpetraron un acto que, considerando el descenso del fuego milagroso que acababan de observar y el solemne deber que tenían de actuar como Dios les había mandado, evidenció descuido, irreverencia y falta de consideración hacia Dios. Esta tendencia debía recibir castigo como ejemplo para todos los sacerdotes. O sea, todos los sacerdotes debían de ver y entender que el Dios que estaban adorando era un Dios santo y que debía de hacerse de la forma que Él había prescrito, y de lo contrario, esto traería como consecuencia castigo de Dios delante de ellos. Como conclusión, amados, podemos ver que nosotros como creyentes, adoradores del Dios verdadero, del Dios vivo, no tenemos el derecho ni la jurisdicción de cambiar o modificar la adoración a Dios según mejor nos parezca, sino que debemos adorarlo tal como Él mismo ha demandado en su palabra, la cual nos instruye y nos guía a una verdadera adoración a Él. Por esa razón debemos conocerle mejor a través de las Escrituras y observar más de cerca el manual que Él nos ha dejado para que nuestra adoración vaya alineada a su voluntad. Amén. Este es el primer párrafo de este tema acerca de la adoración en el capítulo 22 de esta confesión, y esperemos que sea de edificación y bendición para nuestras vidas. Así que te invito a que podamos orar. Padre, una vez más alabamos tu nombre.